Yo presento. ¿Y qué usted dice? Bueno, tú me dices. Sí. Listo. Bueno, buenos días a todos. Aquí me lo está pidiendo el coordinador, el doctor Juan Carlos. Y pues, ¿qué más que para mí es un honor presentarles a Miguel, ya incorporado como técnico académico del Orquidario, del Centro de Investigaciones Tropicales? Eh, un, un puesto que se ha ganado durante 18 años de trabajo conmigo, nada más que por primera vez es oficial. Entonces, pues vamos a disfrutar lo que nos va a compartir el doctor Lozano, que es doctorado en ciencias agropecuarias y pues ha tenido una trayectoria muy grande en la Universidad Veracruzana, ha sido jefe de carrera en Tuxpan y bueno, tiene mucho que aportarnos, es una persona que va a ser muy valiosa y que lo ha sido siempre y que pues sobre todo su calidad humana y la cercanía que puede tener con los académicos es lo que agradecemos. Entonces damos un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, pues como dijo la doctora Rebeca, mi nombre es Miguel Ángel Lozano Rodríguez y actualmente soy el técnico académico del Orquidario Universitario del Centro de Investigaciones Tropicales. Y el día de hoy me pidieron que diera un seminario para todo el mundo relacionado al sitio y a las ciencias agropecuarias y lo titulé así, entre abejas y orquídeas. Les voy a platicar un poquito de lo que he trabajado en los últimos 4 años. Sí. ¿Podríamos correr un poquito para que lo muevas? No, gracias. Ok. Bueno, el contenido de esta presentación es el siguiente, está dividido en 3 partes. Primero les voy a hablar de la familia Orchidaceae, que es la familia de las orquídeas. Posteriormente les voy a hablar un poquito de las abejas de las orquídeas. Y por último, esta relación entre las abejas de las orquídeas y las orquídeas a través del caso de estudio de la vainilla. Bueno, la familia Orchidaceae es la segunda familia de plantas más diversa del mundo, de plantas con flores, perdón. Se registran alrededor de 25,000 especies de orquídeas en todo el mundo, las cuales se distribuyen principalmente en las zonas tropicales. En México se reportan alrededor de 1,200 especies y de estas 1,200 especies, aproximadamente 440 son endémicas de nuestro país. La familia Orchidaceae en nuestro país ha sido de gran importancia desde tiempos prehispánicos y se han utilizado diversas especies y géneros para usos muy diversos en nuestra cultura. Dentro de estos géneros de esta familia, los más destacables, todos son destacables, pero algunos de los que tienen mayor cantidad de registros de uso son precisamente el género Lelia, el género Stanhope, que podemos ver ahí en la lámina, Stanhope tigrina, Prostechia, Bletia y el género Vanilla. En México, las orquídeas están en todos lados, en el arte, en la cultura y hasta en la comida. La parte del arte en el México prehispánico precisamente se utilizaban las orquídeas como pegamento, no tanto como ornamento, sino que se utilizaban los pseudobulbos de las orquídeas, que son estos tallos modificados, para generar un pegamento y hacer obras de arte como esto. El penacho de Moctezuma está pegado con un pegamento hecho a base de orquídeas mexicanas. Entonces, el arte plumario en México, antes de tiempos prehispánicos, estaba pues, en una gran expresión y realizaban creaciones como esta, ¿no? El penacho de Moctezuma, si no mal recuerdo, es un escudo, y todos son plumas naturales de muchas aves nativas, ¿no? Y precisamente en la parte de que nos comemos las orquídeas, la vainilla ha sido una especie de gran importancia a nivel nacional y a nivel internacional. Es la orquídea con mayor importancia industrial en todo el mundo. Para este género, el género Vanilla, se reportan alrededor de 110 especies en todo el mundo. Esto es algo importante de mencionar porque pensamos que la vainilla solo es una y que solo es en México. Y no, el género Vanilla se distribuye en todo el mundo. Lo que sí es que no todas las vainillas producen frutos aromáticos. Solamente algunas especies, alrededor de 40 especies del género Vanilla, perdón,
producen frutos aromáticos y todas estas especies se encuentran en el continente americano. Y aquí empieza un poco la relación entre las orquídeas y las abejas de las orquídeas. Y les voy a platicar un poquito más de esto. En la imagen tenemos a Vanilla inodora, una especie nativa de nuestro país, y en México hasta 2024 se reportaban 9 especies: Vanilla activiana, Vanilla hardy, Vanilla geleri, Vanilla inodora, Vanilla insignis, Vanilla odorata, Vanilla feanta, Vanilla planifolia y Vanilla pompona, siendo estas últimas 2 especies, planifolia y pompona, las que tienen mayor registro de uso porque son frutos aromáticos. Pero por ahí en 2010 salió publicado un artículo en donde mencionaba que en México había, al parecer, un registro de Vanilla caliculata. Esto se basó, el autor, que es Miguel Ángel Soto, uno de los especialistas en vainilla. Perdón, me salté esto. Entonces, la vainilla es la orquídea de mayor importancia industrial precisamente, ¿por qué? Por sus frutos. Lo que se consume son los frutos, no son las flores, porque usualmente pensamos que la flor huele a vainilla, la flor no huele a vainilla. Esa es la flor de vainilla, ¿sí? Es verde, no es de color café, ni crema, ni nada, es de color verde. Y los frutos son los que producen el aroma, de forma natural. Es una fuente natural de el aroma a vainilla. Pero luego continuamos con ella. Ahora sí, regresamos a Caliculata. Vanilla caliculata, en este documento de 2010, se reporta precisamente por este ejemplar de herbario, en donde Miguel Ángel Soto lo describe precisamente como un ejemplar en el cual podría pertenecer a la especie Vanilla caliculata. Sin embargo, pues no tenemos flores, solamente hay unos frutos ahí. Y lo más interesante de esto, que este ejemplar se encontraba en Michoacán. El registro más cercano de ese punto a Vanilla caliculata es en Guatemala, más o menos 1000 kilómetros de distancia. Pero hasta ese entonces se había quedado solamente como una posibilidad. En 2015, más o menos, encontramos esta flor y esa planta que correspondía a características que no cumplían con las vainillas reportadas para México. Y justamente el primer registro que encontramos fue en el estado de Tepic, que diga, en el estado de Nayarit, en el municipio de Tepic. Y justamente con unos amigos, y si me están viendo, les mando saludos a Rafa y Andrés, platicando sobre esto, ellos están en el Bajío, me dicen, pues vamos a ver qué más hay. Y justamente se encontraron otros 2 registros de esa planta que no correspondía a ninguna de las especies reportadas para nuestro país. Entonces, después de estar platicando y haciendo el documento y revisando y demás, pues nos dimos cuenta que en efecto es Vanilla caliculata. Y esto salió publicado este año como la confirmación de la presencia de Vanilla caliculata en nuestro país. ¿Sí? Lo cual actualiza los datos. En México se reportan 10 especies de vainilla para 2025, porque todavía hay muchos espacios que explorar. Y ahora en la lista entra Vanilla caliculata, es un trabajo que les menciono, salió publicado este año. Ahora, ¿qué tienen que ver las abejas de las orquídeas? Ya les mencioné un poco sobre los aromas y demás, ¿no? Bueno, perdón, las abejas de las orquídeas. Las abejas de las orquídeas es un grupo de abejas que son endémicas del continente americano. ¿Recuerdan lo que les mencionaba sobre los frutos aromáticos que solamente están en América? O sea, las vainillas de frutos aromáticos son endémicas de América. Y estas abejas también son endémicas del continente americano. En el continente se distribuyen 5 géneros, pero en México tenemos solamente 4, que es Eufrisia, la primera, Eulosa, Eulema y Exerete, ¿sí? La otra, la quinta, es el género Agle, que se distribuye en Sudamérica. No voy a dejar mentir, era ¿verdad? Y corresponden a la familia de las abejas, la familia Apidae y a la tribu Eulocinia, que comúnmente se les conoce como abejas de las orquídeas. Y estas abejas son muy interesantes precisamente por el comportamiento que presentan los machos. Aquí ya no sé cómo le voy a hacer. Así. Los machos, esos son machos. Los machos no tienen aguijón, por lo tanto no nos hacen daño. Los machos recolectan fragancias para poder atraer a las hembras.
Eh, las abejas de las orquídeas o la tribu Glossini no son abejas sociales. Bueno, aunque por ahí salen unos trabajos recientes que como que desmienten esto, pero todavía está muy incipiente esto. Son abejas solitarias. Las hembras hacen sus nidos de manera aislada, no tienen castas, no tienen organización, y los machos viven completamente separados. Solamente se reúnen para el apareamiento. Entonces, los machos para atraer a las hembras recolectan fragancias. Aquí es una foto de un video de un anturio. Todos esos son machos de la especie Eulema policroma que están recolectando fragancias de la inflorescencia de este anturio, ¿no? Y entonces recogen recursos del bosque y de la naturaleza como tal, pero las hembras también recolectan recursos. Esa es una hembra de la misma especie. Aquí no está recolectando fragancia, lo que está haciendo es recolectando resinas. ¿Para qué? Para su nido. ¿Sí? Entonces, las abejas de las orquídeas, aparte de lo que está muy estudiado, son los machos por la recolección de fragancias, pero también las hembras llevan a cabo un trabajo de recolección de recursos que se encuentran en el bosque, como la resina, ¿no? Por eso es muy importante la conservación de los bosques porque son la fuente de materiales para la construcción de nidos de estas especies y de muchas otras especies. Aquí porque les estoy platicando de eulocinas, ¿no? Entonces, los eulocinos se les conoce como las abejas de las orquídeas principalmente porque estas abejas están encargadas de la polinización de muchas especies de orquídeas en nuestro continente. Y muchas de estas especies de orquídeas ofrecen fragancias para los machos y así ellos puedan recibir la recompensa de la fragancia a cambio de servicio de polinización. Pero las orquídeas no son la única fuente de fragancias, como ustedes pudieron ver en el video anterior, que es un anturio, que obviamente no es una orquídea. Las abejas de las orquídeas también recolectan fragancias del musgo, de hongos, inclusive de otras abejas macho muertas, de las cuales les roban las fragancias que esas abejas colectaron. Y bueno, no tengo el video, pero por ahí está. Es un macho muerto y hay otros machos recolectando las fragancias que tenía ese macho, ¿no? Todo se aprovecha. Entonces, por ahí en 2022, si no mal recuerdo, encontramos esto. ¿Alguien sabe qué es? O sea, no se ve, o sea, eso es una oreja, obviamente. Pero lo del fondo, ¿alguien sabe qué es? ¿Qué es? ¿Es un hongo? Sí, es un hongo. Y encontramos esto. Ese es un hongo del género Ganoderma. Y todos esos que muchas veces se les llaman moscas verdes, no son moscas, son abejas, son machos del género Euglosa recolectando fragancias del himenio del hongo. Y lo primero que dijimos aquí con Gerardo presente, están recolectando. ¿Por qué? Porque algo muy interesante es que a estas abejas les llaman la atención los aromas muy fuertes. Entonces, lo primero que hicimos fue acercarnos a oler el hongo. Esto no huele a nada, huele a hongo. Y a eso. Entonces, pero la cantidad de visitas y de individuos que había, quiere decir que les llama mucho la atención este recurso. Y bueno, nos dimos la tarea de recopilar información y demás, pues está por salir el artículo, una nota muy cortita, porque no eran compromisos de nada, solamente era pura curiosidad. Pues resulta que es el primer registro en México de la recolección de fragancias por estas abejas en un hongo. Solamente hay 3 oficialmente en todo el mundo, pero son en América, en Brasil, Costa Rica y México. Pero es el primer registro en un hongo con un cuerpo fructífero que tiene una vida muy larga, ¿sí? Lo que encontramos curiosamente es que estas abejas visitaban más el hongo justo al final de la temporada de espolulación del hongo. Y entonces, esa es la foto que, por cierto, también agradezco a la foto de Bruno Telles, egresado de aquí del sitio. No sé si logran ver, tapa la imagen. Está recolectando las fragancias con sus patas delanteras, tiene unos pelos especiales de color amarillo anaranjado, pero si pueden ver su ala no es de esa forma ni de esa textura. Lo que tiene pegadas son las esporas del hongo. Entonces, justamente, nosotros no sabemos, porque el trabajo no abarcó más allá, si el hongo ofrece una fragancia y a cambio
pues la abeja transporta las esporas. Eso no lo sabemos ahora, es nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque está comprobado que este hongo es visitado por escarabajos que sí transportan las esporas, y esos escarabajos generan una enfermedad en palmas datileras. Los escarabajos van al hongo, se comen el hongo, transportan las esporas, llegan a la palma, la perforan e inoculan las esporas del hongo ganoderma. Y eso genera una enfermedad. Las abejas obviamente no perforan la madera, pero pues pueden estar dispersando las esporas en el ambiente, ¿no? Esa es la hipótesis, no sabemos por qué, pues no llegamos hasta allá, ¿no? Pero lo que sí es el primer registro, encontramos 70 individuos de 3 géneros y 6 especies de euglossinos recolectando las fragancias. Y lo más interesante es que, bueno, obviamente todos estos eran machos. Lo más interesante es que tanto Euglossa dilema como Euglossa viridissima eran los que tenían la mayor frecuencia de visita a ese hongo. ¿Qué quiere decir? Que estas especies les gusta mucho el aroma al hongo de Ganoderma. Me acuerdo mucho que con Gerardo decíamos, ojalá encontremos una hembra, ojalá encontremos una hembra. Si encontrábamos una hembra, a lo mejor tenía un uso medicinal o algo así, pero no volvió una hembra. Pero bueno, entonces va a salir publicado, yo espero, este mes en Acta Botánica. Y ahora sí, regresamos a la vainilla. Justamente como parte de mi trabajo de doctorado, registramos, recuerdo lo que les mencionaba, que las vainillas aromáticas se encuentran en América y que en América solamente se encuentran este grupo de abejas. Pues registramos precisamente la recolección de fragancias de los frutos maduros de vainilla. Entonces, en este trabajo que salió publicado en 2022, registramos 3 géneros de la familia de la tribu Euglossini, Euglossa, Eulema y Exerete, recolectando las fragancias. Recordemos que los machos recolectan fragancias de muchas cosas para atraer a las hembras, y justamente una de esas fragancias es la vainilla, ¿sí? Entonces, encontramos los 3 géneros, identificamos 5 especies, que fueron Euglossa variabilis, Euglossa dilema, si no mal recuerdo, Eulema policroma, Eulema cingulata y Exerete frontalis. Exactamente. Aquí y al final tenemos más de 150, casi 200 individuos que registramos visitando los frutos de vainilla, los frutos maduros de manera natural, o sea, no los frutos beneficiados, son los frutos maduros en la planta. Cabe señalar que de Euglossa encontramos un montón de visitas, pero pues no podemos identificar las Euglossas a nivel de especie a simple vista, necesitan ser colectadas para poder ser observadas en el microscopio y poder identificarlas, pero esos son los registros de visita cada vez que llegaba una abeja. Y lo que hacían es eso, ahí tenemos a Eulema policroma, si es policroma. Miren, está raspando el fruto, está recolectando fragancias, y lo que también llegamos a detectar es que en ese proceso de recolecta de fragancias, las semillas de la vainilla se adherían a su cuerpo. Lo que es, pues, oficialmente está dispersando, lo lleva del punto A al punto B. Lo que no sabemos si es una dispersión efectiva, si esa dispersión se va a convertir en una planta, o si esa semilla se va a convertir en una planta, o si hace algo químico, no sabemos, ¿no? Pero las semillas de la vainilla son pegajosas, necesitan a un dispersor, y que justamente estamos trabajando ahora en una tesis de doctorado para ver qué es lo que dispersa las semillas. Porque un fruto tan aromático, que nuevamente no es para nosotros, es para el dispersor, no se ha encontrado a su dispersor natural, no se sabe. Y bueno, esto salió publicado en 2022, de la recolección de fragancias de vainilla, y es el primer reporte de la recolección de fragancias de la fuente natural, porque la vainillina, que es el compuesto del aroma vainilla, se utiliza como atrayente, como sebo atrayente en estudios ecológicos y de diversidad de estas abejas. Pero ese es un producto químico ya sintetizado, nunca se había registrado en la fuente natural, ¿sí? Y en la vainilla no solamente en sus frutos son visitados por este grupo de abejas. Esta es una especie de, esta es Vanilla pompona, no es Vanilla planifolia, en donde justamente está siendo visitada por machos del género Eulema, Eulema policroma. Al parecer Eulema policroma está muy relacionado a la vainilla. Y vean lo que están haciendo, están recolectando fragancias. Las flores de Vanilla pompona son muy aromáticas, huele a chicle de menta. Y eso es lo que están realizando, están recolectando fragancias.
Pero esto es algo bien importante. Ahí lo que están haciendo es la recolección de fragancias, no están haciendo polinización. Es un visitante floral, pero no está haciendo polinización. ¿Por qué? Porque para que haga polinización tiene que entrar al labelo, remover el polen y en su viaje futuro depositar polen. Aquí ninguna de las abejas está entrando al labelo, solamente está recolectando las fragancias que están en los pétalos y en los semanas. ¿Sí? Pero es un visitante recurrente y como pueden ver es muy atractivo para los machos de este género y de esta tribu, ¿no? Que pueden viajar hasta 50 kilómetros en un día. Y bueno, con respecto a la vainilla, algo interesante aquí es que el primer registro de cultivo de la vainilla es de 1767, obviamente en México, porque México es el país nativo de la vainilla. Y durante el siglo XVIII solamente México era el único exportador de vainilla para todo el mundo. ¿Qué es lo más curioso de todo esto? Que la polinización artificial, que es como se hace actualmente en el cultivo, se descubrió hasta en 1841 y eso fue en una isla francesa. Posteriormente, personas de México viajaron a esa isla para ser capacitados y trajeron la tecnología para implementar los cultivos. Pero entre 1767 y 1840 son más de 70 años de diferencia. Y si era exportador de vainilla, ¿cómo polinizaba la vainilla? Entonces, lo que se exportaba era producto de polinización de abeja. ¿Sí? ¿Dónde está el polinizador? ¿Dónde quedó la abejita? Abejita. Será melón, será sandía, pero ese cuento será para otro día, porque está en proceso de publicación del artículo. Entonces, encontramos al polinizador, lo tenemos registrado en foto, en video, las frecuencias de visitas, la hora de visita, a qué hora visita la abeja a la vainilla, y no estaba extinto, no estaba de parranda, solamente que no lo estábamos buscando bien. Entonces, pues esperemos, por eso les digo que será cuento para otro día, porque estamos esperando que salga publicado para poder comunicar oficialmente el resultado, por fin decir qué es el polinizador. Ahí lo están viendo, pero ya después luego les cuento qué fue. Y bueno, y ya para terminar, les quiero comentar las líneas de investigación en las que estoy interesado en trabajar, que es la parte de cultivo y conservación de orquídeas, obviamente, la parte de cultivo in vitro, el tema de ecología de polinización, específicamente abeja-planta, enfocado a orquídeas, cultivos como tal, y todo eso asociado a sistemas agroforestales. ¿Por qué? Porque al parecer las abejas dependen mucho de estos sistemas, más que de los recursos que hay en el bosque para poder estar presentes, así como interacciones ecológicas en general de la tribu Euglosina. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta o duda, con gusto respondo. Sí. ¿Esta caliculata que encontraron estaba igual silvestre o estaba en algún cultivo de...? No, silvestres, son poblaciones silvestres. Sin duda alguna el Bajío está muy poco explorado, o a lo mejor está explorado zonas muy específicas, pero no por cuestiones sociales, no lo sabemos. Pero afortunadamente las vainillas no les gusta estar muy escondidas, siempre buscan sitios, les gustan los sitios perturbados, entonces es fácil encontrarlas, aunque pues esta especie nunca se había encontrado en México, ¿no? Entonces, sí, son tres poblaciones silvestres que tenemos en Tepic, en Nayarit, perdón, y en Michoacán. Que lo más cerca es Guatemala, ¿no?, de esta especie. Entonces, probablemente entre Michoacán y Guatemala puede haber algún otro registro, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué tipo de ecosistemas se encuentran las vainillas? Sobre todo vegetación secundaria porque les gusta mucho, pero también crecen sobre selva baja, caducifolias o caducifolias, más o menos. ¿La película también? Sí, también.
Sí, ¿Tienen alguna teoría de cómo pudo haber llegado especies a niveles? híjole, pues yo creo que el proceso es el dispersor. El dispersor. No, no sé. No, debe estar en todo el Bajío o el Pacífico. ¿De Pacífico? En el Pacífico no debe de haber, lo que pasa es que pues, hay que explorar. El único trabajo financiado fue el del polinizador y gracias a todos los demás, por amor al arte. Entonces, pues es que quisiéramos estos programas, pero pues, no. Sí, que lo hayan encontrado en Guatemala no quiere decir que estuvo ahí primero. No, Simplemente que aunque exploraron y lo colectaron. evolutivamente las vainillas vienen desde Sudamérica, Serbia. Entonces, pues sí llega. Y todo esto, ¿por qué? Por el dispersor. ¿Qué lo dispersan? No sabemos. Entonces, debe haber algo, algún dispersor que se comparte entre Guatemala, México y más para abajo, ¿no? O no O necesariamente. no necesariamente, Sí. pero de esa forma pudo haber llegado, ¿no? Ya más. Sí. Mencionaba que las abejas también se benefician de estos sistemas agroforestales, pero suele haber más árboles. Entonces, ¿de qué manera se benefician en estos sistemas? Suele haber más que árboles. Árboles, ajá. Entonces, ¿de qué manera se benefician? Precisamente de los recursos. Muchos, la parte de alimento, néctar, polen, que utilizan las hembras para los nidos. Las resinas, eso que vean ustedes, por ejemplo, de la hembra, resinas puede usar cimarrón. Entonces, produce muchas resinas, lo utilizan. También en los árboles se encuentran cavidades para poder hacer sus nidos. Algo importante es que estas abejas, a diferencia de las abejas carpinteras, la copa, esas sí escarban en la madera, ¿sí? Las abejas eclosinas no tienen esa capacidad, ocupan espacios ya hechos con anterioridad, ¿no? Entonces, si no hay árboles, si no hay plantas con flores, si no hay recursos para poder construir los materiales, entonces no va a haber presencia. Algo bien importante, dicen, bueno, y en los cultivos de vainilla, ¿por qué no se poliniza natural? Si hay mucha vainilla en un sitio muy concentrado, sí, pero dígame en dónde se cultiva la vainilla, principalmente en cítricos, ¿sí? Y es un monocultivo, la vainilla, sobre otro monocultivo. Y lo que necesitas son recursos, ¿sí? Entonces, y aparte de eso, las prácticas culturales en las que a las 7 de la mañana están polinizando las flores. En el artículo del polinizador va a salir precisamente la hora que prefieren las abejas para polinizar las flores. Y no es la misma hora en la que nosotros vamos a polinizar. Entonces, pues las abejas cuando llegan, ya las flores ya fueron polinizadas o ya ni son atractivas para ellas, ¿no? Si no hay recursos, algo muy importante, la flor de la vainilla no da néctar, es una polinización por engaño, ¿sí? Entonces, debe haber otras cosas de las cuales alimentarse para que esté ahí la abeja. Si no hay nada, pues no va a llegar la abeja. Sí. Este trabajo que nos mostraste de hongo, ¿en qué tipo de...? En el sistema agroforestal, en el mismo sitio. Ok. En el mismo sitio. Fue meramente casualidad que lo encontramos en las salidas de campo y pues estuvimos monitoreando y haciendo las muestreos, pero en el mismo sitio. Entonces de ahí la importancia de los sistemas agroforestales o del bosque como tal, ¿no? Sí. Lo veo como la importancia del sistema agroforestal porque se puede aprovechar, los productores o las personas pueden aprovechar algo, pero aparte conservar el bosque y no solamente el bosque, sino los recursos que utilizan las abejas para vivir, ¿no? Entonces en un solo sitio abejas recolectando fragancia, recolectando recursos. El video de la emblema recolectando la resina también es en el mismo sitio. Y no crean que son 30 hectáreas, ¿no? Es una hectárea de sistema agroforestal de café bajo sombra, en donde se están dando estos actividades, interacciones entre las plantas y los animales. Y por los hongos, ¿no? Si quisieran como que conservar ese sistema, o bueno, crear un sistema agroforestal, ¿qué especies arbóreas serían más claves? Sí, principalmente especies nativas, porque pues sí hay muchos árboles que pueden dar una sombra muy buena y demás, pero a lo mejor no van a dar tantos recursos. Sobre todo especies nativas que produzcan flores, por ejemplo, Inga, el género Inga iliquid, Inga vera, dependiendo de los sitios donde estés, ¿no? Si estás más pegado a la costa, pues cambia. Por ejemplo, no sé, tal vez tu Montana o
ejemplo, gliricidia, que da muchos recursos, o sea, da mucho néctar a Hilocopa, y a muchas otras abejas, pero dependiendo de la región van a ser las especies que se van a recomendar, y sobre todo, especies nativas, ¿no? Que no dañen el ecosistema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántas especies de vainilla están registradas para Veracruz? Para Veracruz, primero lo conteo. Registradas para Veracruz en poblaciones silvestres, Vanilla pomponea, Vanilla insignis, Vanilla inodora, Vanilla cribiana, Vanilla odorata, nada más. Inodora, sí, cinco especies. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos preguntas del más allá. Me dice el ingeniero Samuel que tiene dos comentarios para que los compartamos. La ingeniera María Lourdes Acosta Maya dice: excelente doctor, una felicitación. Y hay una pregunta, Carlos Vergara pregunta: ¿para cuándo podemos ver la publicación? Depende de los revisadores. Depende de los revisadores. Está aceptada. A mí me dio el patatús hoy, porque esto es de hoy. Hoy me llegó la notificación que ya se lo mandaron a 10 revisores. Bien. A ver cuál dice. Pero ya 2 dijeron que sí. Entonces, pues esperemos que alguien más u otros 2 más digan que sí. Pero tal cual hoy lo mandaron y hoy dijeron que sí. Entonces, pues esperemos que pronto, que no hay muchas observaciones. Sí. Entonces, pues yo creo que este año queda. Sí. Bueno. Si hay otras preguntas, pues muchísimas gracias. Aquí está mi correo, por si sale alguna pregunta o si quieren que les comparta alguna publicación en específico. Y físicamente me encuentro en el Hospital de Universitarios, en el Campus CAT, del Centro de Investigaciones Tropicales. Muchísimas gracias. Café.